Utumbeles. Tenemos nuestra escuela dominical, estamos listos para nuestra clase. Clase número 21. Clase número 21. Nuestra clase se titula, ¿cómo se titula? La resurrección de los santos de la gran tribulación. Los que no tienen expositor pueden abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo 6 del 9 al 11 y el capítulo 15 del 2 al 4 y el 20 del 4 al 6, del versículo 4 al versículo 6. A ver, yo quiero un voluntario para leer los objetivos de la clase para hoy. Amén. Conocer la doctrina de la resurrección de los mártires de la gran tribulación, valorar la disposición y mantener en alto el testimonio de Jesucristo a cualquier precio, considerar la conducta cristiana como fruto de la esperanza de la fe. De la fe. Qué bueno. 3 hermosos objetivos que queremos lograr para esta clase. ¿Cuántos de ustedes creen en la resurrección de los muertos? Amén. Los muertos en Cristo. Los muertos en Cristo. Amén. Vamos a leer los versículos que tenemos en nuestra clase. Vamos a leer en forma antifonal, desde el verso 6 al 9, según nuestra clase. Yo leo uno, ustedes leen el siguiente. Apocalipsis 6:9 dice así: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, libera nuestra sangre en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. El 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no vivieron esta era la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Este último versículo es nuestro texto áureo. ¿Quién lo aprendió? Maravilla, espérese un ratito y ya le doy su turno. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Amén. Gracias. Apocalipsis 26. 26. ¿Alguien más? ¿Alguien más?
Okay, repitan conmigo el verso. Dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Qué les parece si lo decimos otra vez? Mire bien, vamos a ir despacito. Vamos, slow down, despacito. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ahora, ¿quién lo puede decir sin mirar ahí? Sin mirar al expositor. Pero mientras uno se prepara, ¿cuántos de nosotros entendemos ese versículo? Amén. Ese versículo aplica antes del rapto, durante la tribulación, después de la gran tribulación, durante el milenio. ¿Cuándo ese versículo es aplicable? ¿Ah? Después del rapto. Antes de la tribulación, antes de la gran tribulación, durante la gran tribulación, mientras va muriendo gente, ¿verdad? Hermano Julio, levantaste tu mano. Ajá, tengo aquí, estoy un poquito con esto, diciendo en el bien y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre a los que moran en la tierra? Esto, explíqueme un poquito de esto aquí. Estamos en eso, Julio. ¿Son ellos los cristianos que están pidiendo eso? Que dice aquí, lo voy a leer otra vez. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Quiere decir que son los santos los que están pidiendo esto? Ahorita llegamos ahí, Julio, y te doy todo el tiempo a ese versículo, ¿qué te parece? Ajá. Ahorita llegamos ahí. Dame unos segunditos nada más. Okay. Yo creo que ese versículo está vigente hoy en día. Claro, es profético, es escatológico. No se ha cumplido todavía, ¿verdad? Es como... El verso menciona dos cosas, ese versículo menciona dos cosas importantes. Por ejemplo, la palabra bienaventurados o bienaventurado, porque es muy personal. Ni siquiera se refiere a un grupo de gente, se refiere a personas, a individual. Es un mensaje escatológico muy personal. Ves que está en singular: bienaventurado y santo. No dice bienaventurados. Nosotros lo leemos así en plural. Siempre lo leemos en plural. Dice bienaventurados y santos. Pero no es así como dice. Dice bienaventurado y santo. Muy singular el verso, por lo cual indica que es muy personal. Le está hablando no a la iglesia en general, está hablando personal a cada individuo. Eso es muy individual, muy personal. Bienaventurado y santo. ¿Qué es eso? ¿Una función o una característica de una naturaleza? Una característica de la naturaleza. Excelente, claro. Bienaventurado y santo no es una condición para ser parte de un rapto o parte de una resurrección. ¿Verdad que no? Es parte de una naturaleza. Y para ser parte de una naturaleza es el resultado de un proceso, no de un mero acto. Es el resultado de un proceso. Hoy estamos añadiendo gramos a ese proceso. ¿Verdad que si cada día nosotros nos santificamos? Estoy claro en lo que, sí me entiende lo que estoy tratando de explicarle, ¿verdad? Es el resultado de un proceso, de una vida, de un estilo de vida. La santidad y la bienaventuranza es una característica de una naturaleza. Eso no se logra: oh, yo me voy a estar así. Cuando yo sepa que es el rapto, me pongo de esa manera. Eso es imposible. Eso es imposible. Porque espera mucho.
Sería bueno así. esperan mucho de esa manera. Dice, no, voy a gozar la vida ahora. Ya después, luego, a lo último, me encajo a ir a pedir perdón y a arrepentirme, y ahí me voy con ese grupo. Eso sería como el fruto o la recompensa de todas las acciones buenas que se han venido cultivando. Sí, es el resultado de nuestros actos, sean buenos o sean malos, sean eficaces o ineficaces, parte de nuestra vida. Es parte de nuestra vida. No se puede asumir una actitud en un momento, sino que es el resultado de un proceso. Hoy estamos en eso, porque es cada día. ¿Okay? Ahora, la parte segunda de ese versículo, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. ¿A qué se refiere cuando dice que serán sacerdotes de Dios y de Cristo? ¿Qué es eso? ¿Característica de una naturaleza o una función laboral? Que Dios está regalando. Es una función de trabajo. Son títulos ahí. Son clasificaciones, jerarquías, títulos, funciones de trabajo. El trabajo, eso quiere decir que vamos a trabajar allá arriba Sí, también. sí, sí. No estamos sometidos a fatiga. No estamos sometidos a fatiga. Acuérdense que dice la Biblia que Dios trabaja. El que se piensa que va a descansar allá, estar en una hamaca ahí, no olvídese, hermano. Wrong place. Sí. Ya me cortaron la mano. Sí, eso no es así. Dice la Biblia que Dios trabaja. El trabajo no es una maldición. El trabajo no es una maldición. El trabajo es una bendición. ¿Cuántos están de acuerdo con lo que estoy diciendo? Amén. Entonces, ¿qué es en el trabajo lo que se caracteriza como maldición? Porque Dios le dijo a Adán, con el sudor de tu frente comerás el pan diario. Y eso lo dijo como castigo por el pecado que había cometido. Entonces, ¿el pecado sí es una maldición o no es una maldición? El trabajo, perdón. No es maldición, es maldición. Como Dios lo hizo como un castigo para Adán, y pues claro, nosotros sus descendientes, entonces todo el mundo lo toma como si fuera un castigo. La Biblia dice que la tierra iba a producir cardos. Entonces, en eso yo creo que es donde está la maldición. Que ahora ya el trabajo iba a ser un esfuerzo mucho mayor para que la tierra produzca lo que uno necesita. Antes, pues yo creo que la tierra buena, fértil y bendecida por Dios, no era mucho el trabajo, pero siempre hubo trabajo. Sí, así es. Excelente, hermano. Excelente. Muy bien. Acuérdense que cuando Dios hizo a Adán y le dio soplo de vida, lo puso dentro del huerto y le dijo que tenía que cuidarlo, que tenía que administrar el huerto. Por lo tanto, le estaba asignando un trabajo. Así que el trabajo no es una maldición, pero sí esa intensidad de trabajo, esa fatiga, eso que se extralimita debido a que la tierra fue perjudicada por el pecado y la tierra ya no produce. Y luego el trabajo de los hombres se torna infructuoso. Esa intensidad en el trabajo, porque tenía que ser así. La tierra ya no iba a rendir, no iba a producir. Acuérdense que las plagas se iban a comer esos frutos. Por lo tanto, ese pesar que iba a tener el hombre era su condición ahora. Amén. Yo quisiera saber si está claro ese versículo, hay alguna cosa que no se entiende ahí. Versículo 6. Antes de continuar, Apocalipsis 6, 9. Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. No son características que se van a adquirir después del rapto, no. Aunque pareciera que esa es la intención del escritor. Pero lo que está diciendo es que esas son las condiciones
que se requiere para participar en la primera resurrección. Ahora, ese versículo, por obligación tenemos que ubicarlo, y es un versículo general, lo cual incluye antes del rapto y durante la tribulación, la gran tribulación. Porque en ambos periodos nosotros vemos que la puerta de la salvación se mantiene abierta. Ahora, noten algo, la puerta de la iglesia se cierra, pero la puerta de la salvación no se cierra. Y quiero que, vamos a ir despacito para entender esto, ¿verdad? Dice que la venida de Cristo será como los días de Noé. ¿Verdad que sí? Como los días de Noé. Y no explica, lo cual indica que la mayoría de las características de este medio salvífico es parecido a la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, Jesucristo no hace detalle específico. En esto sí se parece, en esto no se parece. En el momento que está comparando el maestro, yo veo que él usa todos los elementos que se pueden ver en ese medio salvífico a través del arca que Noé construyó, que se parece a la segunda venida. Acordémonos que una vez que el arca fue terminada, estuvo hecha, se cerró la puerta. Mi pregunta es, ¿quién cerró la puerta? ¿Noé o Jehová Dios? Dice la Biblia que fue Jehová Dios, que no fue Noé. Por lo tanto, este versículo dice que bienaventurado y santo el que es parte de la primera resurrección, lo cual indica que la iglesia, como el arca, va a cerrar sus puertas. Que el rapto es el día final de que la iglesia tiene sus puertas abiertas como iglesia. No estoy hablando de los edificios. Por supuesto, usted me entiende cuando yo digo iglesia, ¿verdad que sí? La puerta de la iglesia se cierra. Ese periodo llamado la iglesia, la plenitud de los gentiles, la gracia de Dios, esa puerta como el arca se cierra. Cualquier salvación, cualquier medio de salvación que exista, ya no es parte de la iglesia. Ahí se concluye el periodo. Vuelve Dios a tener un trato diferente con la humanidad desde otro ángulo. Pero la iglesia, como con sus puertas, las puertas de la iglesia cierran. Por eso esta es la oportunidad para ser parte de la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, este verso es pertinente. Es un anuncio de predicación antes del rapto. También incluye durante la tribulación, porque va a haber salvo. Se cierran las puertas de la iglesia. No estoy hablando de las puertas de la salvación. Dios tendrá muchos métodos, muchas formas para poder salvar a la gente que guarda su nombre, según los prescritos, según las leyes que van a regir durante esa última semana apocalíptica. Ahora, aquí la Biblia nos afirma que sí va a haber salvación. Lo que no nos afirma que si serán únicamente hebreos, o que también incluye gentiles, ¿verdad? Si Dios es un Dios justo, me imagino que estará las puertas abiertas. Nuestro escritor, ¿qué dice con respecto a si la puerta de la salvación se mantiene abierta para los hebreos y para los gentiles? ¿Qué piensa él? Él dice el mundo entero, ¿verdad que sí? Toda tribu, nación, lengua. El mundo entero. ¿Okay? Vamos al versículo número 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿De quién está hablando aquí? ¿Durante qué periodo de tiempo está hablando aquí? ¿Antes de la tribulación o durante la tribulación? Durante la tribulación. Ese verso es aplicable durante la tribulación, no durante el tiempo de la iglesia. Ya la iglesia en este momento ya no está, ya se fue. Que si la iglesia se fue, significa que su puerta se cerró ahí. ¿Okay? Pero nosotros vemos aquí que hay salvos, que hay gente salvándose. No nos dice exactamente si esos salvos son de raza hebrea, no especifica, o si son gentiles, o si son de todo el mundo. ¿Okay? Ahora, esta gente que fue muerta,
¿Cuáles fueron las causas por las cuales fueron muertos ellos? Mencionemos dos para ver cuáles fueron. Esos fueron muertos. ¿Quién los mató? El anticristo. Probablemente el anticristo, probablemente el falso profeta, o probablemente haya sido producto, su muerte producto de qué cosa? De guerra. De los juicios de los sellos. Porque cada sello, cada apertura de sello, cada juicio viene sobre quiénes. Sobre la humanidad, sobre la tierra. Tony. Pero el versículo 4 dice que fueron a causa del testimonio de Jesús. Sí, Una hay dos persona razones. No puede dar testimonio de Jesús si no conoce al Señor. Dice, lo que no adoraron, los Sí. que no adoraron, fueron decapitados. Sí. Dice que ellos tuvieron que pasar con pruebas. Tuvieron que, a cambio de su vida, para poder entrar, no es por obra, porque la Biblia no dice que es por obra, pero no aceptaron la marca de la bestia, porque conocían quién era el anticristo, y no aceptaron esa marca, y por eso el anticristo hizo juicio contra ellos y los mató, los decapitó. Porque no lo adoraron por amor Sí. a Cristo. Esas son las dos razones principales que No existen. como Marco. No Que puede ma- ser una persona que por los juicios que cayeron, porque los juicios no va a ser para los creyentes, el juicio va a ser para los incrédulos, porque dice que aunque vinieron juicios todavía blasfemaron el nombre del Señor, viendo que esos juicios caían, no, dice, no le daban gloria a Dios, blasfemaban a Dios. Sí, lo que pasa, Tony, es que los juicios vienen contra la humanidad, el mundo entero. Exacto. Y viene contra la humanidad, pero hay gente que van a salir de la tribulación, que no van a aceptar al anticristo, tienen que morir. Lamentablemente, ahora es el tiempo de gracia. Ahora no hay que morir por el Señor, pero en ese tiempo hay que para aceptar, va a tener que morir. Esas son las dos razones principales. Las dos razones principales que hay que mantener el testimonio hasta la muerte. Y cuidarse de no recibir la marca de la bestia, ni el número de su nombre, ni ser sellado en la frente, ni en ninguna otra parte del cuerpo. ¿Verdad? Ni en ninguna otra parte del cuerpo. Dos áreas principales que nos enseña la Biblia es que es en la mano derecha o en la frente. Probablemente en el índice de la mano derecha o en la frente. Esas son las dos razones principales. Pero como son juicios universales, muchos perderán la vida bajo hambre, bajo juicios. Por ejemplo, dice que las islas desaparecerán, habrá escasez, habrá hambre, habrá insectos, habrá epidemias. Probablemente, mientras mantenga el testimonio y sea muerto, esta persona es parte de esa salvación. Mientras no se deje sellar, mientras guarde su testimonio. Pero las razones, si está dentro de esos 7 años, es porque no quiso obedecer la palabra de la iglesia. Él pensó ver algo, como algunos, mejor ver para creer. Habrá miles y miles que no participarán en el rapto. Por lo tanto, ellos conocen la palabra. El Espíritu Santo se llevará la palabra cuando se vaya. No, la palabra está aquí en la tierra, la palabra se queda. Por lo tanto, la gente estará consciente de lo que perdió. Ahora, dentro de ese grupo de gente que oyeron el Evangelio, que fueron parte de una iglesia, que conocen el testimonio de Jesucristo, probablemente unos se empeoren su condición, odiarán a Dios, otros se arrepientan, otros digan, wow, me perdí esta oportunidad, y luchen por su salvación. Es muy probable, ¿verdad? Muy probable. Pero la razón fundamental es que guarden el testimonio. ¿Y qué es guardar el testimonio? Se resume todo en una palabra: no se deje marcar. No se deje marcar. Si es que se queda, ¿verdad? Sí, Es que se queda. sí. No dejarse marcar. Pero si no se Y si- deja marcar, ¿cómo va a seguir viviendo? Por eso, la otra, hay solo dos alternativas, hay dos caminos en ese momento.
Dos caminos, dejarse marcar o no dejarse marcar. Si se deja marcar, puede sobrevivir. No significa que va a vivir, porque acuérdense que los juicios siguen cayendo. Y hay gente que va a morir ahí marcada. ¿Y esos que viven marcados se levantarán, resucitarán en la primera resurrección? No, solo se levantarán aquellos que no están marcados. Porque vamos a verar que ellos enfrentarán la muerte. Porque no van a poder comprar ni vender. Exactamente, no hay alternativa. ¿Te marcas o no te marcas? Si te marcas, puedes sobrevivir. Puedes. Eso es, si no te cae un rayo encima. O morir. El mismo. Yo creo que va a haber como una confesión, ¿verdad? De negar a Dios para aceptar a la bestia. No es nomás decir, márquenme, te vamos a marcar, no, sino que tienen que confesar. Por eso es que Dios los saca completamente de su reino, ¿verdad? De su presencia. Y no encuentran salvación y esa gente. Sí, acuérdense que, detengámonos un poquito aquí. La marca, se habla de marcados, los que son salvos son marcados con el nombre de Dios, o el nombre de la ciudad de Dios, o el nombre de Cristo. Acuérdense que dice ahí Jesucristo es una marca que es imborrable, es una marca que no se puede remover, es una marca de pertenencia. Ahora, si lo miramos nosotros en las otras personas marcadas con la bestia, por supuesto, en esa marca va a decir a quién le pertenece. No es una simple marca, es una marca que determina que esa persona le pertenece a alguien. Es devota. Dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él lo resucitó de los muertos, serás salvo. Yo supongo que la persona tendrá que confesar con su boca que la bestia es el Señor, y entonces estar marcado al mundo de que ya tú has hecho tu elección. Yo elijo seguir a la bestia y rechazar a Dios. No es solamente... En ese tiempo, cuando la gente esté frente a esas exigencias de marca, no habrá alguien que no sepa qué significa esa marca. Todo el mundo sabe conscientemente qué significa esa marca. No habrá alguien que ignore esa marca. La gente sabrá, sino que algunos lo harán por presión. Lo harán por presión. Dicen, no, yo no voy a morir, yo no voy a dejar que mi hijo muera, yo no voy a dejar que fulano muera. Entonces serán presionados, pero no hay una persona en ese tiempo que no sepa qué significa esa marca. Por lo tanto, sabe lo que está haciendo. No importan las razones, pero sabe lo que está haciendo. Un verdadero cristiano tiene que permanecer firme hasta el final, no aceptar esa marca de la bestia, y así se muera, pase lo que pase, permanecer firme. Voy a tomar tus palabras una vez más. Perdóname que sea muy estricto en esto. Un verdadero cristiano, dijiste. Yo oí así, ¿verdad? Sí, se hubiese ido. Exacto. Si fuera verdad. Se hubiese ido cuando... Voy a tomar tus palabras. Ya se fue. Ya se fue en el arrebatamiento. Exacto. Entonces, pero esas personas que quedan, que son de verdad, no fueron verdaderos pueden cambiar, cristianos, pero pueden arrepentirse. Sí, hermano, claro que sí. Entonces, no aceptan la marca de la bestia, están aceptando a Cristo y están arrepintiéndose, diría yo, porque no están aceptando nada que se refiera a la marca de la bestia, ni nada que se refiera a eso. Entonces, esa sería la segunda muerte. No necesariamente el rechazo de la marca dice yo soy creyente de Cristo, porque la gente sabe qué significa eso y tal vez por miedo, ¿verdad? Por miedo no quieran marcarse, pero el sistema va como la luz de la aurora, va poniéndose intenso cada día. Si hoy fue difícil y ya estamos en la tribulación, mañana, ¿qué será? ¿Más suave o más difícil? Más difícil. El sistema llevará a la gente a una presión bárbara, irresistible. Eso no es fácil, hermano, eso es irresistible. Es como tratar de meter la mano. ¿Se acuerdan ustedes cómo puso el horno Nabucodonosor? 7 veces. Bueno, cada día es 7 veces más. Vamos a usar el término bíblico. Si hoy fue difícil, mañana es 7 veces más. Si hoy no te marcaste, hermano, órale al Señor para mañana que no se marque. Porque mañana es 7 veces más. Y pasado mañana 7 veces más.
Por lo tanto, eso va de color intenso. Eso no es tan suave. Por eso es mejor pagar el precio hoy. La primera resurrección. Ahora, el rapto, para ser más específico. ¿Alguna pregunta con respecto al verso 9? Verso 10, hermano Julio, llego a tu pregunta. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Cuál fue tu pregunta, hermano Julio? ¿Quiénes son esta gente? ¿Quiénes son esta gente? Son gente que han muerto en la gran tribulación, pero que han resucitado. Pero están pidiendo ahí ¿cómo se dice? Una venganza. Sí. Entonces, ¿por qué están pidiendo venganza? ¿A ti te preocupa la palabra venganza? ¿Tú sabes cuál es el esposo de del ganso? La venganza. Bueno, es un chiste, nada más. Bueno, es muy importante la pregunta que tú estás haciendo, muy importante, ¿verdad? Es muy importante. La palabra venganza ahí es lo que equivale a decir, esto se escribió en griego, quiere decir a juicio, Señor. Juicio. ¿Ya? Sino que en la traducción, vuelvo a decirle a ustedes para que no tengan dificultad en esto, cuando se traduce un término de un idioma, sea del hebreo o del griego, el escritor está mirando todos los sinónimos que significa, que son aledaños a esa palabra. Y ellos están tratando de buscar cuál es la palabra adecuada. Pero la palabra venganza es como si nos llevara a que ellos están amargados, están con rencor, y dice que te parta un tren, que te caiga un rayo, como decían tú eso, ¿verdad? Y así entendemos nosotros, es una venganza. Pero lo que ellos están pidiendo es juicio, a juicio, Señor. Sí, esa es la palabra. Si yo reemplazaría la palabra venganza, la usaría la palabra juicio, a juicio, Señor. Entonces, el Señor les pide que tengan paciencia, Dios les pide que tengan paciencia, porque ellos no son los únicos. Hay otro. Ahora, la pregunta aquí que surge, creo que en este versículo. No, sigamos. Vamos al verso 11. Ani, por favor, léanos el verso 11. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. O sea, son almas, son personas que ya están resucitadas y que dicen eso ellos, pero no piden venganza, solo piden que Dios haga juicio por lo que pasó. Ahora, Dios lo va a hacer, pero Dios está siguiendo un plan. Acuérdense que es un plan donde está diseñado por un libro que fue abierto, ¿verdad? Ese libro tiene esos sellos. Cuando ese libro se abre y empiezan a abrirse sello por sello, es un programa, el programa de Dios. Oye, ellos quieren, uno dice, Señor, por favor, a juicio, pero Dios dice, ten paciencia, solo falta poco, porque hay otros que tienen que participar de eso. ¿Okay? Ahora, ¿de dónde han salido estas personas? Son de la tribulación. Estamos hablando de esa semana de tribulación. Han muerto por mantener el testimonio. Hermano pastor. Solamente para aclarar a Julio en el libro, ahí lo vas a encontrar y da unos textos que puedes revisar. Dice, pero las almas de los creyentes decapitados por el anticristo piden al Señor que su justicia se manifieste en dar del pago que merecen sus enemigos. Debemos aprender que Dios tiene un tiempo cuando hace justicia al agraviado. El tiempo del Señor. Cuando esperamos pacientemente al Señor, Él se manifiesta para vindicarnos y darnos la victoria completa, según Salmos 41 al 13 y 14 al 15. Gracias, hermano pastor. Del verso 9 al 11, como habíamos leído, dice que estas almas estaban bajo el altar. Yo quisiera que fijemos nuestros ojos un momento esto. Es muy importante esta partecita. Ahora, acuérdense que la iglesia estará con Cristo para este tiempo. Pero nos concierne saber de este grupo de gente, porque se van a añadir a nosotros. No como iglesia, pero sí como salvos. Recordémonos, no mezclemos las cosas.
dice, de cualquier manera yo seré la iglesia, me salvo después. No, esto es muy estricto entenderlo. Ellos no son parte de la iglesia. Ellos son parte de la salvación, por supuesto, pero no de la iglesia. Son parte también del trabajo milenial, pero no de la iglesia. ¿Okay? Ahora, ellos están, dice, bajo el altar. ¿De qué altar? Pensé que usted va a hacer esa pregunta. ¿De qué altar, Víctor? El altar de Dios. ¿De cuál altar? Se estará refiriendo sabemos que si hay un altar, hay un templo, porque los templos tienen altares. Usualmente los templos tienen altares. ¿Qué es un altar? Es un lugar diseñado diferente al resto de un edificio. Por ejemplo, el altar de una iglesia, el altar del tabernáculo. Usted sabe cómo era el altar del tabernáculo en la época de Moisés. Y que había ahí. En el altar no se pone cualquier cosa, se pone cosas específicamente designadas para el trabajo que se hace en un altar. No es cualquier cosa. Y nosotros sabemos que había un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. Ese era el altar del tabernáculo. Que ese altar estaba cubierto por un velo y que ese velo se rasgó en el momento que Cristo murió. Ahora, cuando dice un altar, ¿de qué altar está hablando? De que las almas estaban debajo de un altar. Siempre en cada lugar donde se sacrificaba, se arreglaba el área y era como si fuese un altar. ¿Ve la palabra que viene? ¿Qué significa altar? Viene la expresión altar. Alto, alto. El lugar más alto era un lugar visible, ¿verdad? De donde se hacía algo santo, especialmente en el altar del sacrificio. Hay altar de sacrificio, altar de holocausto, diferentes altares. ¿Okay? La hermana dice, estas son las almas que estaban al lado del altar de sacrificio. Imagínense el tabernáculo de Moisés. Cuando usted entraba al atrio del tabernáculo, lo primero que se encontraba a mano derecha era el altar del sacrificio, porque estaba cerca de la entrada principal, porque ahí llevaba la gente sus sacrificios, sus animalitos para ser sacrificados. ¿Okay? Entonces tenían que subir en una parte alta, lo que se le llamaba el altar de sacrificio. Se menciona aquí que esas almas estaban en el altar del templo de Dios. ¿Dónde está ese altar? ¿Dónde está ese templo de Dios? ¿En la tierra, en Jerusalén o en el cielo? En el cielo. En el cielo de Dios, ¿verdad que sí? Sí. No, porque si nosotros hablamos, no seamos tan generalistas en esta parte, porque muchas veces se habla de los cielos de los cielos. Y el apóstol Pablo dice el tercer cielo, y refiriéndose al cielo de Dios. Este es un templo que está en el cielo de Dios. Y las almas viajan, inmediatamente resucitan al altar del templo de Dios. ¿Me explico? Eso no está en la tierra, eso en el templo. ¿Se acuerdan el relato de Jesucristo? Si no me equivoco, está en San Juan 15. Creo San Juan. Bueno, usted me ayudará si es ahí. Cuando él dijo que había un hombre rico que murió y un hombre pobre que murió. Y el pobre se llamaba Lázaro. ¿Okay? Y el rico era una persona que no tiene nombre. Cuando murió Lázaro, dice que ¿quiénes vinieron a recoger a Lázaro? Ángeles que se lo llevaron ¿a dónde? Al seno de Abraham, ¿verdad? Y cuando murió el hombre rico, vinieron ¿quiénes? Diablo. ¿Y se lo llevaron ¿a dónde? ¿Al seno de Abraham? No. Al Seol, al sepulcro. Okay. Nosotros vemos aquí dice que estaban bajo el altar de Dios, del templo de Dios, donde van las almas que son separadas de los otros muertos que no tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, más adelante se nos especifica que estos se resucitan y se levantan y son partes ¿de cuál resurrección? De la primera resurrección. Por lo tanto son salvos, por lo tanto son bien. Por eso que el verso del Apocalipsis 26 es aplicable a ellos también. Porque son gente que aunque están dentro de la tribulación han guardado el testimonio de Jesucristo.
Pero acordémonos una vez más, este no es tiempo fácil. Este es tiempo fácil, hermano. La gente dice, ay, qué difícil es dedicarle tiempo a Dios. No, hermano, no es difícil. Esto es fácil ahora. Sí, Señor. Esto es fácil. Diga, hermano, conmigo, esto es fácil. Esto es fácil. No, y hay gente que se atreve a decir que estamos viendo un infierno. No tienen la menor idea de lo que viene. No tienen la menor idea de lo que viene. Excelente. Excelente. Hermano Gilberto, ¿está bien? Ok. Vamos al versículo rápido, tenemos tiempo. Vamos al versículo 15:2. Hermano Gilberto, por favor, léame el 2 y el 3. De la clase, Apocalipsis 15, versos 2 y 3. Apocalipsis, capítulo 15, versos 2 y 3. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, y a su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Miro que Juan está mirando eso, ¿verdad? Y el versículo 3 lo leíste, ¿eh? Ok. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué vio Juan ahí en el verso 2 del capítulo 15? Primero, ¿qué es un mar de vidrio? Eso está en el cielo, dice él. En el capítulo 5 él había visto primero un mar, pero no dice que tenía fuego. Ahora dice que él ve un mar mezclado con fuego. ¿Okay? El matiz que él ve ahí, me imagino que lo ve de color rojo. ¿En dónde está mirando él esto? ¿Dónde está ese mar de vidrio, mar de cristal? ¿Dónde está eso? En el cielo. En el cielo. En el cielo. ¿Qué significa usualmente en el lenguaje apocalíptico cristal? Pureza. Pureza. Santidad. El escritor no lo dice, significa santidad, significa pureza. Por supuesto, si esto está en el cielo, eso significa pureza, eso significa santidad, eso significa justicia, transparencia. No olvidemos eso, hermano, esas son las cualidades para poder vivir ahí. Amén. Ser transparente, poder vivir un evangelio transparente, no una doble vida, ¿verdad? Vivir una doble vida no es transparencia. Si uno piensa que eso está correcto, abandone esa vida, hermano. ¿Qué significa una vida sencilla, simple? Una vida genuina delante de Dios. Ser lo que somos aquí adentro y allá afuera. Pero ser una cosa aquí adentro y ser otra cosa allá afuera, eso es... ¿Eso cómo se llama eso? Falsedad, ¿verdad? Lo podemos ver en ese mar. ¿Qué es lo que significa? Eso está en el cielo, por lo cual eso es una característica de los santos, de la gente que está parada allí. Todo es correlativo, todo es correlacionado. Por lo tanto, eso es una característica nuestra. La gente que va ahí deben tener características transparentes de la naturaleza, de lo que son, porque ninguna cosa inmunda podrá heredar el reino de los cielos. No es solamente, Juan no solamente está mirando un mar de vidrio mezclado con fuego, sino que eso es una característica del lugar y característica de los habitantes de ese lugar. En el verso 3 cantan un cántico. ¿Alguien leyó Éxodo 15, verdad? O Deuteronomio 32. Me refiero a lo que nuestro escritor nos refiere, la cita bíblica que él nos da en el estudio. En el capítulo 15 de Éxodo, ¿por qué canta Moisés ese cántico? Porque aquí habla de un cántico, que es el cántico de Moisés. Porque salieron victoriosos. ¿De qué parte salieron victoriosos? Cruzaron el mar. Cruzaron el mar. ¿Qué mar? Mar Rojo. El mar rojo. Cruzaron el mar rojo. Y al cruzar ya estaban tan victoriosos y contentos que salió ese cántico de María y Moisés.
Moisés canta ese cántico enalteciendo el nombre de Dios. Y en el capítulo 32 también Moisés canta. Pero ¿por qué canta Moisés en el capítulo 32 de Deuteronomio? Aquí canta porque han cruzado el Mar Rojo. ¿Qué significa Egipto en términos bíblicos? Mundo, pecado. El mundo, el pecado. ¿Verdad? Nosotros decimos, cuando yo acepté a Cristo, salí de Egipto, salí del pecado, salí del mundo. Y ahora estoy alegre, ahora estoy de fiesta porque salí del mundo. Moisés cantó porque salieron de Egipto. Y de ahí surge ese cántico. Pero Deuteronomio 32, ¿por qué canta Moisés en el capítulo 32 de Deuteronomio? Hermano pastor. La victoria que el Señor le dio sobre Satanás ante el Cristo. En Deuteronomio 32. Porque canta, hay dos cánticos de Moisés, pero aquí no dice qué cántico de Moisés, dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Esa gente que estaba parada allá en el mar de vidrio, ellos estaban cantando y adorando, ¿verdad que sí? Estaban adorando, y dice que era el cántico de Moisés. Pero yo veo un cántico de Moisés en Éxodo 15 y veo un cántico de Moisés en Deuteronomio 32. ¿A cuál se referirá cuando dice el cántico de Moisés? Yo creo que el primer cántico de Moisés, porque como estamos diciendo, salieron de Egipto. Estaban en el borde de la tierra prometida, estaba Moisés mirando la tierra prometida, aunque Dios le dijo, Moisés, no vas a pasar. No vas a pasar. Josué va a pasar. Estaban juntos los dos cuando Dios se les muestra en el tabernáculo, en la puerta del tabernáculo, y dice, tú no vas a pasar. Pero Moisés eleva un cántico, porque Moisés no está en fracaso. La gente piensa que estaba fracasado Moisés, ¿no? El hecho de que Dios le haya dicho, tú no vas a pasar el río Jordán, no significa que Moisés estaba en un periodo de fracaso en su vida, ¿no? ¿Hermano? Porque ya finalizaba la vida de Moisés. Moisés estaba cantando de victoria. Victoria, exactamente. Victoria, porque el Señor ya iba para el cielo. El Señor se lo iba a llevar. Se lo iba a llevar, exactamente. Y así estos que salieron de la tribulación cantaron en victoria, porque gracias, Señor, nos sacaste de ese Egipto. Así es. Y pudimos vencer por no aceptar esa marca. Gracias, hermano. Así es, hermana. Yo esto lo comparo como cuando uno recibe a Cristo, uno se siente libre, uno canta de gozo, de alegría, porque ya la vida pasada ya pasó, la vida pecaminosa ya pasó, y ya salimos de Egipto. Es eso lo que yo entiendo, que ya cuando uno recibe al Señor, ya está libre de todo pecado, pero hay que mantenernos ahí. Hay que mantenerse santo. Hay que mantenerse santo. Hermano, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Sí se puede ser santo hoy? Sí. ¿Verdad que sí? Sí se puede ser santo. Ya no queremos oír más esa excusa barata. Iba a decir algo, pero yo barata. La Biblia dice que sea santo, santifícase. Más. Parece que ese fuego que veía a Juan ahí mezclado con el vidrio, parece que era una intensidad, porque el fuego purifica, ¿verdad que sí? En otras palabras podemos decir que ser santo en una forma intensa, ser limpio en una forma intensa, no hay límites para la limpieza, no hay un límite para lo intenso del fuego, no hay un límite. Por lo tanto, nosotros podemos ser santos hoy y seguir siendo santos mañana, y dejarnos de esa excusa barata de que somos humanos. Porque nosotros queremos taparnos o cubrirnos siempre con esa palabra muy inexcusable. Y que somos humanos. Y también dice, el Señor dice, es el pretexto que también a veces nosotros agarramos. Que decimos, ay, es que Dios se acuerda de que nosotros somos polvo y que Él tiene misericordia. Así es. Y entonces nosotros no podemos
sacar ese contexto negativo, sino decir, yo voy a ser santo porque quiero amo a Dios, quiero yo agradar a Dios y quiero ser santa para que otros vean mi testimonio, para que otros vean que yo soy santa. Ahora yo no soy farisea, pero bueno. Cuando nosotros estamos estudiando, así dice. Cuando nosotros estamos estudiando el liderazgo de la iglesia, uno de los puntos del liderazgo de la iglesia es la fijación de metas. La fijación de metas, ¿ok? Si un cristiano se fija metas mirando la humanidad nuestra, ¿a dónde llegará? A ningún lado. Parece que tiene la respuesta en la punta de la lengua, a ningún lado. Me gusta eso. Pero si nuestra meta es el cielo, Amén. aleluya, ¿verdad que sí? Entonces estamos hablando de santidad hoy, santidad mañana, santidad siempre. Y eso no nos dejará estar ociosos, porque tenemos que trabajar por nuestra salvación. No es el pastor que va a trabajar por tu salvación. Y ya no voy a la iglesia porque el pastor no ha ido a visitar. Visítale tú entonces, porque es tu trabajo. No, es que, no, te digo una cosa, es que así son otras excusas, ¿verdad, pastor? Así son otras excusas. Es que me voy de la iglesia porque nadie me ha visitado, me voy de la iglesia porque me ofendieron. Vale la pena mencionar eso ahorita que estoy en esta clase de peso. Esta es una clase de plomo. ¿Qué digo? Una clase de oro pesado, hermano, de quilates intensos. Amén. Por lo tanto, si nos fijamos metas como la santidad, como el cielo, hay mucho que hacer entonces, hermano. Hay mucho que hacer, hermano querido. ¿Ok? Me gustó, hermana Silvia, lo que usted hizo ayer. La hermana Silvia andaba visitándome, hermanos. Y eso es bueno, porque a veces nos sentamos y queremos que nos visiten. Nosotros ya no somos gente para que nos estén visitando. Y gracias a Dios por lo que visitan. Nuestro deber ahora ya no es pensar en que nos visiten, sino visitar gente. Y cuando le visitamos, animar a esas personas. Alentarlos en la fe. Sanar sus mentes, sanar sus corazones, sanar sus almas. Porque esto es verdadero. No va a tomar café, ¿no? También. No te vayas tan lejos. No, solo no. Joselito. Gloria a Dios. Entonces, veamos el verso 4, porque hay algunas cosas muy interesantes aquí. ¿Quién no te temerá? Esto es parte del cántico. Dice, ¿quién no te temerá, oh Señor? Glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Esto es parte del cántico de Moisés, por lo cual yo estoy de acuerdo con Víctor, que esto se refiere a lo que es Éxodo 15. Creo que en Éxodo 15 está el primer cántico de Moisés al cruzar el Mar Rojo. Por las palabras deduzco que se está refiriendo a ese primer cántico. Y qué bueno, hermano querido, qué bueno, porque muchos de los coros que cantamos aquí en la tierra, no digo todos, pero muchos de los cánticos que cantamos aquí en la tierra los vamos a cantar en el cielo. Así que cuando usted esté ahí sentado y no quiera cantar y aquí Alex tenga que se desespera. Yo he visto a Alex desesperado, queriéndosele meter por dentro a muchas personas. ¿Cómo no cantan, Dios mío? ¿Cómo no dicen gloria a Dios? Y es bueno entender esto, hermano, porque si usted no canta ahora, ay Dios mío, ay Dios mío, hermano. Tiene que ir practicando acá. Sí, es que la santidad nos va a hacer cantar, hermano. Así que tenemos que empezar así. Si usted no lo hace, mire, ni más sentido pésame, hermano. Por favor. Si es que a veces tienen que empujarlo, y esto es parte de nuestra naturaleza, cantarle a Dios. Por eso cantó Moisés, por eso canta esta gente, porque estamos disfrutando la salvación. Gloria a Dios. Así es. 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado ¿a quién? A la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron
y reinaron con Cristo 1000 años. Ellos se unirán al trabajo administrativo de la iglesia durante el milenio con Cristo. Pero los otros muertos, escuchen bien esto, porque mucha gente morirá, la humanidad será diezmada. Los otros muertos del milenio, de la tribulación, no se levantarán. ¿Cuándo se levantarán ellos? En la segunda resurrección. Y esa segunda resurrección, ¿para qué eso? Para juicio. Para juicio. Y eso no es para ser salvo, hermano. Pero los otros muertos no volvieron a vivir, no se levantaron en estos periodos de tribulación hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los que se levantaron, que no se dejaron sellar, que no son parte de la bestia, guardaron el testimonio. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Gloria a Dios. Si Cristo viene hoy, con esta pregunta termino. Si Cristo viene hoy, en este momento, ¿usted es parte de la primera resurrección? Lo voy a decir de nuevo. Lo voy a decir de nuevo. No, no es resurrección. Es rapto. El rapto no pertenece a la resurrección. Si el rapto ocurriera en este momento, ¿usted sería parte de la primera resurrección? No. Voy a hacer otra vez la pregunta, ¿verdad? Los que están aquí, si el rapto fuera en este momento, ¿usted sería parte de la primera resurrección? ¿Nelly? Tú estás pensando en la pregunta, ¿verdad? Es tan simple. ¿Ani? Solamente que la primera resurrección tenga varias etapas, porque antes de la primera no hay nada. Es la primera y antes de la primera... Si el rapto Si el rapto fuera hoy, ¿usted fuera parte de la primera resurrección? No, yo no, porque voy a estar viva. ¡Qué bueno! Un aplauso para Daniel. Aplaude. Porque la Biblia dice que los muertos y los que están vivos, ¿qué pasaría con ellos? En Cristo, ¿serían qué? Transformados. Pero no es resurrección, es rapto. Que no es lo mismo que resurrección. Claro que no. Muy diferente. Claro que sí. Excelente, vamos a concluir, hermano. Gracias a Dios por esta clase. No son clases fáciles, pero hemos podido seguir la línea de interpretación. Está claro, no hay ninguna pregunta adicional o algún comentario adicional para concluir. Los que guardan su testimonio en la gran tribulación, pero no pensemos tanto ahí. Preparémonos ahora para ser parte del rapto de la iglesia. Sin miedo, pastor. Sin miedo, ¿verdad? Sin miedo. Si no se es cristiano, nunca podrá ser parte de... Ni la hora ni el día sabemos que va a venir. O de repente si nos morimos, de repente nos vamos a subir. Mejor hay que estar listos ahora para que en el primer rapto nos vayamos y no esperar que nos muramos. Porque de repente si nos sorprende la muerte en pecado, nos vamos con patada al diablo. El diablo que el Señor lo respeta. El Señor Okay, gracias, hermano. Yo te concluyo aquí. Gracias al Señor, hermano. Pueden pasar los hermanos jóvenes. Los hermanitos jóvenes.